doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en Internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com. La gente tiene que saber que el consumo de tabaco crece entre los grupos sociales más pobres y disminuye en las sociedades más ricas. Esta relación entre tabaquismo y pobreza fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el año 2004, cuando lanzó su campaña para hacer conciencia sobre los efectos desproporcionados del consumo de cigarros y cigarrillos en familias de bajos ingresos. Según el doctor Armando Peruga, asesor de la Organización Panamericana de la Salud para Control de Tabaco, en México, las familias ricas gastan en tabaco 1% de sus ingresos, mientras que las familias más pobres gastan 11% de sus ingresos en cigarros y cigarrillos. Un estudio realizado en Río de Janeiro, Brasil, encontró que entre personas con menos de 4 años de educación, el 30% fuma, lo cual es muy superior al 17% de personas con más de 9 años de educación que fuma. El doctor Rafael Camacho Solís, director del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, informa que un fumador duro puede gastar entre 10,000 y 15,000 pesos al año en cigarrillos sin darse cuenta. Y ese es el valor de lo que pagan los fumadores, ¿no? Nada más que nunca hacen el cálculo, porque también se lo gastan poco a poco, ¿no? Y cuando compran cigarros sueltos y los pagan al doble de su valor, pues se gastan bastante más, ¿no? Nada más que tampoco toman conciencia porque lo gastan poco a poco. La posible explicación por la cual ha aumentado el consumo de tabaco en países pobres está relacionada con el endurecimiento de las leyes en países con economías más desarrolladas, como indica el doctor Rafael Camacho Solís. Mira, se está orientando hacia los países que tienen regulaciones más laxas y en lo general los países pobres tienen normatividades más laxas que los países ricos, ¿no? 2, se cumplen menos las leyes y eso hace que los mercados o los países en desarrollo se convierten en mercados potenciales para las tabacaleras. Entonces sí hay una inversión en términos de que antes eran los países ricos los que más se morían de tabaco y ahora actualmente ya estamos como a mitad y mitad, pero al ratito va a ser como el 80 o el 90% de las personas que se mueren de los países pobres, porque apenas están empezando. La Organización Mundial de la Salud dice que una preocupación mayor es ver que las familias más pobres dejan de gastar en comida para gastar en cigarrillos. Eso se nota en México, donde el salario mínimo ronda los 60 pesos y una cajetilla de cigarrillos cuesta alrededor de 42 pesos. Oye, pero 45 de 60 son 3/4 partes de un salario mínimo. Entonces, pues una persona y muchos mexicanos tienen ingresos, ¿no? De un salario o 2 salarios mínimos, pues ya gastarse el valor de una cajetilla les resulta demasiado costoso. ¿Es eso una mala consideración? No, es una buena consideración, porque si dejan de fumar, esos 45 pesos los tendrán disponibles para poder comprar leche, huevos, tortillas, alimentos que son mucho más importantes que gastar en un producto que es inútil, que nadie necesita, ¿sí? Y que consumimos porque nos indujeron a consumirlo, nos provocaron, nos llevaron, nos hicieron adictos y de ahí no nos podíamos liberar. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el mundo existen 1.300 millones de fumadores y que cada año mueren 600,000 personas por enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Estas muertes ocurren principalmente en edades productivas, lo cual acentúa el empobrecimiento de aquellas familias donde se consume tabaco. La gente tiene que saber